Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Muy bien, bienvenidos a un episodio más de Es Más Complejo, acá por el canal de la ciudad. Y el tema que vamos a abordar hoy es la libertad de expresión, la libertad de prensa. Los periodistas, nosotros, esto que usted está viendo y un montón de gente que se la ha jugado muchísimo más que yo y que se la juega permanentemente mucho más que yo. Y también, ¿por qué no?, algunos que pueden tener algún rol bastante más laxo. Al momento de hablar de libertad de expresión o libertad de prensa, estamos hablando de algo que tiene que ver con conceptos del siglo XIX. No había mucho más antes. Hay un diario, creo que en Alemania, que formaba parte de una región de la antigua Alemania que tiene cuatro siglos. El resto de los medios, tal como lo conocemos, son productos de la Revolución Industrial, del auge de la facilidad y el abaratamiento de costos para la impresión de información y de la persona con dinero para comprarlo y consumirlo. Esto de la unilateralidad de un medio que da información, un consumidor que la consume, la redacción, la base del periodismo, tal como lo conocimos durante mucho tiempo, no es tan antiguo en términos de historia de la sociedad. No tiene más de 150 años, 160 como mucho. Y de hecho, durante los primeros 40, 50, 60 años de la prensa escrita, era absolutamente partidaria. Una persona abría un diario o empezaba una publicación para dar a difundir sus ideas. Entre la información que aparecía estaban sus editoriales. Así nacieron grandes medios argentinos. Bueno, sin ir más lejos, celebramos el Día del Periodista en Argentina por la aparición del primer medio en medio de la revolución y ese medio era revolucionario, tenía una tendencia bien marcada revolucionaria. Vayamos a pedirle a Mariano Moreno objetividad al momento de dar la información y probablemente no estemos comprendiendo el contexto en el que salía. Ahora, con el avance de las tecnologías, el paso del tiempo, los medios pasaron a tener un rol cada vez más preponderante, hasta ser considerados el cuarto poder de las repúblicas, donde hay tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, y aparece la prensa en general. Llegaron las nuevas tecnologías, llegaron los cambios, llegó la opinión popular, la respuesta al periodista, la posibilidad de que uno diga lo que piensa o lo que encuentra, y una persona que antes leía y no nos enterábamos qué opinaba de lo que nosotros hicimos, hoy nos busca y nos los hace saber por algún medio, sea por redes sociales o por alguna otra forma de comunicación. El rol del periodismo hacia el poder y del poder con la prensa no ha cambiado demasiado en lo que tiene que ver con las tensiones. Las hubo siempre, en algunos momentos muchísimo más tensas. Realmente hubo investigaciones periodísticas que han condicionado seriamente la credibilidad de gobiernos y han existido momentos en los que no ha pasado absolutamente nada para recordar con gravedad. Pero con las nuevas tecnologías nos encontramos con un fenómeno que podríamos decir nuevo, pero ya tiene sus buenos años, que tiene que ver con personas con mucho poder que deciden confrontar a los periodistas, a veces a través de terceras personas, a veces de forma directa. Ahora, ¿los medios están en crisis? Sí, no es ninguna novedad. ¿Los medios están en crisis solamente en Argentina? ¿La crisis del periodismo desde el punto de vista ética y comercial es solamente de Argentina? Está claro que no, y para graficarlo, nada mejor que esto. ¿Qué tal el pueblo? ¿Por qué los Estados No es el Unidos? mejor país del mundo, profesor, eso respondo. ¿Dices que no? Sí. Hablemos de otra Bien. situación. Sharon, la NA es una idiotez. Sí, nos cuesta mucho en impuestos, pero a él le sirve para atacarte cuando quiera. Eso no cuesta dinero, cuesta votos, cuesta tiempo al aire y columnas.
¿Sabes por qué no quieren a los liberales? Porque no ganan. Si los liberales son tan listos, ¿por qué pierden todas las putas elecciones? Oye. Y le vas a decir a los estudiantes con ese cinismo que los Estados Unidos son súper fabulosos porque somos los únicos en el mundo con libertad. Canadá tiene libertad, Japón tiene libertad. El Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, España, Australia, Bélgica tiene libertad. Son 207 estados soberanos en el mundo, como 180 son libres. Siguiente. Sí, tú, universitaria. Si un día llegas por accidente a una casilla de votación, debes saber algunas cosas. Una es que no hay absolutamente ninguna base que apoye que somos el mejor país del mundo. Somos el 7º en educación, el 27 en matemáticas, 22 en ciencia, 49 en promedio de vida, el 178 en mortalidad infantil, el 3º en ingreso promedio por hogar, el 4º en mano de obra y 4º en exportaciones. Somos líderes solo en 3 categorías: número de ciudadanos encarcelados per cápita, número de adultos que creen que Los Ángeles son reales y gastos de defensa, donde gastamos más que los siguientes 26 países juntos. Y 25 son aliados. Nada de esto es culpa de una estudiante universitaria, pero eres, sin embargo, miembro de la peor generación de la historia y punto, ¿oíste? Cuando preguntes qué nos hace el mejor país del mundo, no sé de qué mierda estás hablando. Will McAvoy es un personaje de una serie que se llama The Newsroom, obviamente ambientada en Estados Unidos y que muestra de primera mano la crisis moral y ética de un periodista que tiene su ideología, como todos la tienen, y que entra en crisis con cómo manejarse en su rol de periodista y explota cuando le preguntan por qué Estados Unidos es el mejor país del mundo y él le caen todos los datos encima. Y eso es algo que a los periodistas a veces se nos olvidan, los datos concretos y cómo ponderarlos, cómo analizarlos. Y después hay que bancarse que nos corran por ese lado. Ahora, cuando los datos son correctos, cuando la información es correcta, ¿por qué la generalización? Cuando los datos son correctos, pero pudo haber algún error, ¿por qué el ataque? ¿Existe la plena libertad de expresión en la Argentina? En el año 2025, ¿en qué lugar nos encontramos? Según el último informe de Reuters, la empresa editorial internacional, la agencia de noticias más importante del mundo, la Argentina tiene un 45% de personas que dice evitar consumir noticias, lo cual marca un descenso de 32 puntos respecto del año 2017, y así todos no estamos tan mal, porque estamos en el promedio de personas que desconfía de la prensa. En el peor lugar donde menos confían en la prensa es en Grecia, el 23%. Y la gente que más feliz se encuentra con sus periodistas se encuentra en Finlandia, como en varios otros aspectos de los países nórdicos, donde el 69% cree en los medios. En la Argentina, 45% puede sonar a mucho todavía, sobre todo si tenemos en cuenta los mensajes o los microclimas en los que podemos nadar, pero quiere decir que tan mal no estamos en comparación con otros países, y hablo de Reuters. Ahora, en términos argentinos, FOPEA, el Foro para el Periodismo Argentino, también tiene su monitoreo, y entre las distintas cosas que evalúan, analizan el impacto de los discursos y de los ataques hacia la prensa en general y los periodistas en particular. Hace poco sacó su informe sobre el año 2024, en el cual registraron 179 casos de ataques o interferencias a la libertad de expresión de distintas formas. Es el número más alto en muchísimo tiempo. Y el 56 casos de esos 179, todos esos 56 casos provienen de una sola persona, que debería ser el garante de todos los derechos de libertad de expresión de la República Argentina. Para charlar de todos estos temas es que no pudimos hallar mejor invitada que la que vamos a tener en Es Más Complejo, para responder la pregunta de si la libertad de expresión existe o es una fantasía en la Argentina del 2025. Enseguida volvemos. Muy bien, seguimos acá en Es Más Complejo por el canal de la ciudad.
Y ya nos metemos de lleno en nuestro tema del día con nuestra invitada, a quien ya le doy la bienvenida. Gracias por venir, Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias a vos. Paula la presentamos de la siguiente manera. Paula Moreno Román es periodista, es presidente del Foro de Periodismo Argentino, mejor conocido como FOPEA. Tiene más de 30 años de trayectoria en medios como periodista política y judicial. Aborda temas ligados con diversas formas de ataque a la libertad de prensa. Este es el principal tema por el cual decidimos convocarte y tiene que ver con la plena libertad de expresión. El primer dato que tenemos para abordar es del último informe del monitoreo de libertad de expresión de FOPEA, que arroja un número de 179 casos en los cuales la libertad de expresión se vio o interrumpida o amenazada, atacada. Y de esos 179 casos, 56 corresponden a una sola persona, en este caso la figura del presidente de la Nación. ¿En qué lugar está la libertad de expresión hoy? En un lugar muy complicado. Y además es muy interesante pensar en el número de casos porque es solo un reflejo, nosotros siempre lo marcamos, de lo que sucede en la Argentina. Ese monitoreo se hace en todo el país, ¿no? Comprende todas las provincias del país con monitores que voluntariamente trabajan, son socios de FOPEA, periodistas, y hacen un relevamiento en terreno de lo que ellos ven como ataques a la libertad de expresión o los propios colegas de la zona les reportan, o ciudadanos. Y ahí hay un dato que tiene que ver con el hecho constatado, esos 179 casos que nosotros reportamos. Yo creo que el dato de ese informe, además, es, como vos bien decís, la localización en la figura de la principal línea política del país, con el presidente de la Nación a la cabeza y funcionarios, y un entorno digital que sostiene un mensaje muy agresivo hacia la prensa. La mayor parte de las agresiones se dan con un discurso estigmatizante que está localizado en el mundo virtual, en redes, ¿no? Sobre todo X, pero no es la única. Y luego aparece dentro de ese informe, como segundo gran dato, la agresión física. Y ahí me gusta hilvanar las dos cosas porque parece que son las sensaciones que hay un mundo virtual y hay un mundo real. Y la verdad es que los actores mutan de un lado a otro, a veces con más o menos nivel de impunidad, pero se alimenta un mensaje, ¿no? Y se valida un mensaje. Por eso la figura de la principal línea política del país, en un tono de estas características, tiene un nivel de peligrosidad destacado, diferente, asimétrico en relación, aunque no, sabemos que no gusta que digamos esto, definitivamente es una relación asimétrica con cualquier otro ciudadano de este país. ¿En qué te basás para decir que es asimétrico? O sea, cada uno tiene su teoría, yo tengo la mía, pero quiero saber cuál es tu postura respecto de esa asimetría entre el poder y el periodista. Bueno, el presidente de la Nación es la principal voz institucional del país. No importa si yo lo voté o no lo voté, es mi presidente. Y desde ese lugar tiene el monopolio del ejercicio del poder en la Argentina. Él y, insisto, su entorno más próximo. Hace algunas horas, en estos días, estuvimos viendo, por ejemplo, una situación que se dio con una de las tres figuras de la que menciona el presidente del Triángulo de Hierro, que integran su hermana y un asesor presidencial, Santiago Caputo, mirando la identificación de un periodista que estaba realizando, un fotoperiodista que estaba haciendo su trabajo, un reportero gráfico. ¿Por qué nos llama la atención que se haga esto? Por la concentración de poder que esa persona tiene. Porque entendemos que eso puede generar alguna otra consecuencia. Esa es la relación asimétrica. El periodista más reconocido, más encumbrado, de mayor ascendencia, digamos, en las audiencias o en la ciudadanía, su mensaje no llega a equiparar la voz del presidente de la Nación o de una persona de semejante poder. Eso marca la asimetría. Ahora, cuando te dicen, bueno, pero los periodistas pueden decir lo que quieran y sin esperar que se les conteste,
que es el argumento principal que utiliza, bueno, puedo decir puntualmente el presidente. ¿Cómo es? Pueden decir lo que quieran de mí y no se abancan que yo les conteste. No, los periodistas estamos además expuestos a hacernos cargo de las consecuencias de lo que decimos. Nosotros no tenemos fueros, estamos expuestos a diferentes instancias judiciales, a demandas civiles. Bueno, las injurias y calumnias han tenido algunos cambios en el último tiempo, o en los últimos años, digo, no tan recientes, pero en los últimos años. Pero de todas maneras, digo, siempre somos ciudadanos comunes, no tenemos beneficios ni privilegios. No podemos decir lo que queremos. Y también nosotros tenemos que hacer una autocrítica en ese sentido, ¿no? Hasta dónde vamos con nuestro mensaje. Y asumiendo que también tenemos que hacernos cargo de las consecuencias. Pero otra vez, cada uno en su lugar y entendiendo cuál es su rol, ¿no? En este juego que debe ser democrático. ¿Qué tanto poder tiene un periodista dentro del esquema de medios? Me siento raro preguntando esto porque formo parte. Pero como esto no lo estamos teniendo en una charla de café, sino para explicarlo bien, ¿qué tanto poder puede tener una persona, no sé, como yo, o como un redactor del principal medio del país, no sé, un redactor de Clarín? ¿Qué tanto poder tiene esa persona en esa función? Bueno, el que le dé el medio también y el que él mismo sea capaz de construir. A ver, los periodistas somos lo que construimos en nuestro recorrido. Y desde ese lugar es interesante también marcar esto del discurso estigmatizante como un dato, como un ataque clave, porque lo que hace es desprestigiar. ¿Y mañana vos te vas de este canal a cualquier otro medio, yo me voy a otro medio? ¿Qué nos llevamos? Nos llevamos lo que transitamos, lo que pudimos construir, nuestra credibilidad, nuestra ascendencia. Desde ese lugar tenemos incidencia en el discurso público, en la conversación pública. Nosotros no somos las empresas. Las empresas son las empresas. Y las empresas no son las carmelitas descalzas. Son empresas que están haciendo también o buscando un negocio. Y no está mal. También las empresas periodísticas tienen un agregado que su razón de ser tiene que ver con un servicio público. La combinación y el equilibrio entre ambas va a hablar mejor o peor de lo que hagan. Nosotros en ese entramado a veces tenemos más capacidad de decisión y otras menos. Lo que no significa que seamos marionetas de las empresas. Hay veces en las que, y yo creo que hay muchos periodistas diciendo muy a conciencia lo que en verdad creen. Y la incidencia tiene que ver con cómo ese periodista a lo largo de su historia se ha plantado en diferentes temas. Yo creo que ahí radica la incidencia y cuánto la gente le cree, ¿no? Cuán coherente fue. Otra cosa que llamó la atención del informe, nos llamó la atención, hay una consecuencia a lo largo de los años, es la concentración de ataques en Ciudad de Buenos Aires, que marca algo muy puntual y es la concentración de medios que hay en la Ciudad de Buenos Aires respecto del resto del país. ¿Siempre fue así? O sea, ¿siempre hubo esta concentración de medios en la Ciudad de Buenos Aires? Mira, el dato destacado de Buenos Aires tiene que ver justamente con que está radicado el gobierno nacional, la sede del gobierno nacional, y que la mayor cantidad de ataques provienen desde ese lugar. El nivel de intensidad mayor se está dando acá. Es muy interesante lo que estás planteando en relación con la ciudad de Buenos Aires, y yo no marcaría Buenos Aires como provincia en igualdad de condiciones, porque sabes que, de hecho, estamos trabajando en la renovación del proyecto de desiertos informativos que hicimos hace algunos años, y es un mapeo nacional sobre dónde hay voces locales. No significa medios, no es un censo de medios, es dónde hay voces locales. ¿Qué es un desierto informativo? Un desierto informativo es un espacio justamente donde no hay voces locales, no hay. Entonces, la gente del lugar, digamos, se informa mucho más de medios de afuera. Mira, hace unos días estuve en Ushuaia y me llamó la atención esto particularmente. Hay un flujo de medios interesantes, sin embargo, la gente no los elige para informarse, elige mucho más los medios nacionales. No se nutren de lo próximo, de lo que les modifica la vida, ¿no? De la información que me puede modificar. Mañana pasa el recolector de residuos, los chicos tienen clase, el sistema de salud funciona, las guardias de los hospitales van a estar, el colectivo anda, no anda. Eligen escuchar las radios de Buenos Aires o de Córdoba, por ejemplo, ¿no?
Es un dato notable, ¿eh? Cómo se van manejando también las audiencias y qué esperan de su periodismo, que ahí nosotros tenemos mucho para hacer. Eso es un desierto informativo, es un espacio donde las voces locales no tienen incidencia. A veces son medios que son repetidoras de radios de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, es interesante esto que te decía de Cava, porque en realidad la mayor cantidad de ataques se registran acá. Hay una cuestión demográfica, claro, pero también tiene que ver con que el principal ejercicio de poder y el principal foco de ataques está radicado en Buenos Aires. Y déjame decir ahí que esa localización o esa manera de discurso, lo que también nos preocupa es que empezamos a ver validaciones en otros lugares. Yo no doy conferencias de prensa, nos dijeron en algunas provincias, en algunos recorridos. Un intendente nos dijo hace 15 días atrás, yo llevo 10 años de gestión, no doy conferencias de prensa, di la última hace 2 años. Elijo no hablar con periodistas porque no siento que sea un canal. Le digo, ¿pero por qué? Porque no acepto una pregunta, una repregunta. Porque mi política comunicacional va por redes. Es un dato que se empiece a mirar eso ya en la comunicación institucional como definitivo. No, y debo decir, como dato agregado, que no era un dirigente político de este perfil de gobierno nacional. Lejos de eso. Entonces, me parece que ahí tampoco hay un reproche de los colegas del lugar porque no les dan conferencia de prensa y tampoco hay un reproche social porque no escuchan a su intendente en un mano a mano con un periodista repreguntando. Entonces, ahí me parece que es bastante más amplia la discusión, que no es una discusión de periodistas solo, sino es de dónde queda el ejercicio periodístico en la dinámica democrática. El valor de depurar el mensaje y de ser curador informativo, ¿no? Yo creo que quizás a futuro nuestra tarea vaya más por ahí. Por el hecho de curar información, de decantar lo que... Digo, ¿cómo decantas un dato en redes? Que es unilateral, ¿no? Vos le podés decir, mira, sos el intendente más corrupto y le contestás ¿no? y dejás todo el hilo de mensajes y lo arman entre gente que no lo quiere y bots y un poco de todo. Ahora, eso no equivale o no equipara el ida y vuelta entre dos personas hablando, ¿no? Esta repregunta. Me parece que eso hay que volver a eso y hay que recuperar ese valor. Y más allá de lo que nosotros podemos decir, la propia ciudadanía debería reclamarlo, porque eso es lo que termina decantando el mensaje, ¿no? O mejorándolo. Ahora, hay un lado B que por ahí, por trabajar en medios, conozco y que a veces me pregunto, no es a veces, queda atravesado en toda mi dinámica, que tiene que ver qué tanto se le puede exigir a un periodismo que se ha vuelto más un gestor de datos que en un buscador de información, en el cual uno va a una redacción y tiene un montón de redactores sentados en vez de estar en la calle, porque la dinámica no da para ir a buscar información a la calle, llegar a la redacción, escribir para el diario de mañana. ¿Cómo se puede repensar el periodismo? Y si es necesario repensarse de alguna manera en medio de un ataque. Yo te agrego un dato más para complejizarlo un poquito más. En medio de un ataque y en medio de condiciones muy complejas para el ejercicio profesional, también en términos económicos. Mira, nosotros, el Foro de Periodismo Argentino es un ente de la sociedad civil, no es un ente gremial, pero hay un dato que no es menor y que tiene que ver con que un periodista hoy, para vivir, debe tener 3/4 trabajos. Que la base de la escala salarial, lo aporto yo sin dar números concretos, la base es el 10% por encima del salario mínimo vital y móvil. Total. Entonces, digo, me parece que también debe estar esto sobre la mesa. Insisto en que no estoy haciendo un planteo desde una cuestión gremial, pero sí quiero decir que ese periodista con 4 trabajos está no solo expuesto al error, muy expuesto al error que muchas veces paga por sí mismo, digo. Es muy difícil pedirle un trabajo de fondo o que logre un trabajo de fondo, ¿no? Pedírselo se lo piden, que lo logre es otra historia. Y además hay un dato ahí que tiene que ver, bueno, con lo que vos mencionabas de los ataques o de los condicionamientos, ¿no? Que también se van dando. La incidencia de las pautas publicitarias en las provincias, en los contenidos editoriales, es notable. Entonces, en ese combo,
¿cómo hacemos mejor periodismo? Sería la gran pregunta. Bueno, yo creo que también ahí hay una discusión hacia adentro de los medios. ¿Qué imaginan o cómo imaginan los medios tradicionales? Y es una discusión que debe darse. ¿Cómo imaginan su supervivencia? ¿Cómo se imaginan en 5 años? Porque la discusión no es con las redes, la discusión es con la calidad. Entonces, ¿cómo hacemos para inyectar periodismo en otros formatos, por ejemplo? ¿Cómo hacemos? Digo, estamos en la discusión si el streaming se dedica a una cosa y los medios tradicionales a otra. Bueno, no lo sé, pero el streaming existe. ¿Por qué no trabajamos para inyectarle calidad a ese streaming? Calidad periodística, que es lo nuestro. Pensémoslo. Me parece que ahí hay un debate pendiente. Pero estamos mirando la película en pedacitos, en periodistas a los que se les exige mucho, sin conocer del todo su realidad, en medios que necesitan repensarse en un ecosistema que está en un momento bisagra, definitivamente, y una tecnología en avance, y todavía no hablamos de inteligencia artificial, que también tiene un gran aporte. ¿Cómo nos acomodamos todos a eso? Yo creo que los periodistas definitivamente tenemos que cambiar nuestro chip y pensar en calidad utilizando esas herramientas de la tecnología, y para eso la formación es clave. Nosotros trabajamos mucho desde FOPEA en capacitación y formación, pero no para sacarnos problemas de encima, sino para optimizar y mostrar mejor nuevas narrativas con los nuevos tiempos reales de calle, de lectura. ¿Cuánto tiempo pasamos en el celular? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una llamada con tu celular? ¿Y cuánto del resto de tu día estuviste mirando, scrolleando información? Entonces, ¿para qué tenemos el teléfono en la mano? Para eso. Bueno, ¿cómo se mete el buen periodismo ahí? Y hacemos que nos vuelvan a elegir. Pero tiene que ser una discusión descarnada, definitivamente. Porque si no, es una gran simulación. Vamos a estar no sé cuánto tiempo más, yo creo que no mucho, dando vueltas sobre un eje inútil. Porque no mucho tiempo más por la porque supervivencia. Exactamente, porque está avanzando, toda la tecnología está avanzando en un sentido, las mismas redes están avanzando en un sentido donde impera mucho más la desinformación y nosotros no llegamos a curar contenido ahí. Y a la vez tenemos que tomar todo ese espacio como fuente y empezar a medir qué sí y qué no. Yo creo que el periodismo tiene un ABC que va a seguir existiendo y hay que volver ahí. Pero hay que trabajarlo optimizando sobre todo el tiempo, y ahí sí la tecnología es útil. Y hay que trabajar articulados, los medios desde un concepto de servicio periodístico, de calidad, de servicio. No sé si lo tenemos tan claro eso. Ahora, hablando de repensar los medios, ¿qué pasa cuando te encontrás con funcionarios que sí atienden a periodistas, pero siempre atienden a los mismos periodistas, y esos periodistas no hacen una repregunta por más que quede la pelota ahí rodando? Hay una parte también de responsabilidad no quiero decir el periodismo en general, pero de esos periodistas puntualmente sí. Bueno, sí. A ver, cualquier producción periodística, esta nota tiene un propósito. A mí se me puede pasar una pregunta en esta nota. Me pasa todo el tiempo. Se me puede escapar algo. Puede haber quedado algo flotando que digo, uy, ¿cómo es que no agarré esa? Y cuando veo la entrevista me quiero matar por ahí. Pero hay algunas veces que es... Bueno, otra vez. Toda producción periodística tiene un propósito. ¿Para qué estoy haciendo yo esto? ¿Qué quiero llegar? ¿Qué quiero mostrar? Después el cómo lo vemos. Pero ¿qué quiero contar? Cuando alguien se sienta con el presidente de la Nación, cualquier periodista, a hacer una entrevista, la discusión está en el principio. ¿Qué quiero? ¿Ser amplificador de lo que el presidente quiera decir? ¿O quiero que la gente se lleve realmente una imagen más clara sobre el tema del momento o sobre lo que viene? Y en ese ida y vuelta a veces no es dejar hablar. Yo creo que además, para los que tenemos el periodismo en las venas, el mejor momento es la repregunta. Yo te dejo andar, pero el mejor momento es cuando puedo entrar con esa ida y vuelta, porque probablemente sea el momento en el que le vamos a sacar lo mejor al otro. Y eso también, quien es inseguro no se atreve demasiado, ¿no? No está muy seguro de lo que quiere decir, o por dónde va, o hasta dónde lo puede afectar, o las consecuencias pueden ser complicadas. Ese es un tema. Yo creo que la tarea periodística
tiene responsabilidades desde que vos decís buenos días en la entrevista hasta muchas gracias. Y hay que hacerse cargo también de eso. Pero sí es cierto, claro, que ahí hay dos cuestiones también. Hablar como en el periodismo no es hablar con 3 periodistas. Al menos las conferencias, y tampoco es la conferencia de prensa solamente del vocero presidencial. Si tenemos un problema con el reparto de alimentos del Ministerio de Capital Humano, es la ministra la que tiene que estar hablando del tema, que además no puede tener pánico escénico porque es periodista. Entonces, o por lo menos tiene roce, sabe de qué se trata, fue productora de televisión. Digo, o por lo menos tiene que interpretar que del otro lado hay una inquietud válida para hacer preguntas. Las conferencias de prensa del vocero presidencial son interesantes y hay que hacerlas, pero no puede ser el único canal, porque si no termina siendo un freno para el resto. Vos hace instantes nada más mencionaste el peso de la pauta oficial, sobre todo en los medios del interior, ¿no? Ahora, también es uno de los vértices en los que siempre atraviesa la discusión, cada vez que surge una discusión entre un gobierno X y el periodismo, porque esta es una discusión que venimos escuchando hace mucho tiempo, aparece el tema de la pauta oficial. Los medios, está claro que necesitan, pero ¿deben repensarse sin pauta oficial para ser medios independientes o no hay forma de repensarse sin pauta? Yo creo que hay forma de repensarse ofreciendo mejor calidad. Digo, ¿por qué vos vas a pautar, vos empresa, digo, ¿no? Vas a pautar en un lugar que sentís que no le crees, que no hace ningún aporte, que es más de lo mismo, que si abro 4 medios tengo el mismo título, la misma bajada y el mismo desarrollo? ¿Por qué? ¿Cuál sería el sentido? La pauta publicitaria, yo creo que en realidad, y también me gustaría plantearlo en estos términos, a ver, nosotros somos una organización de periodistas, no de medios, sí creemos que ese condicionamiento afecta realmente el pleno ejercicio profesional, pero el problema es la discrecionalidad, no la pauta en sí misma, porque la pauta tiene una razón de ser y tiene una base constitucional. Los gobiernos están obligados a dar a conocer su acción de gobierno, y si lo hacen a través de los medios privados, no está mal que paguen esos espacios. El punto es que cuando se paga con fondos públicos se debe dar cuenta de cuál es el criterio, y eso no está. Y la verdad es que nadie quiere dar la discusión, ni de un lado ni de otro, ni los medios ni los gobiernos. Y nunca se instó esto desde ningún gobierno, de ningún color, porque termina siendo al final de la historia un mecanismo extorsivo que a todos les sirve. Y otra vez, ahí en el medio los periodistas. Entonces, cuando digo esto de que hay que repensar el esquema de medios, también esto hay que repensarlo. Y no es eliminamos la pauta publicitaria, es pensamos cómo se administran mejor los fondos públicos y sobre todo cómo se rinde cuentas de eso, ¿no? Porque si es para, como ha sucedido a lo largo de la historia, para más amigos más y para los que no me gusta lo que dicen menos, bueno, terminan siendo un sistema de premios y castigos. Y es con el dinero de todos, ¿no? Habiendo habitado el país en el que pasó lo de José Luis Cabezas, de ahí para abajo, ¿qué es lo más grave que se puede registrar como ataque a la prensa en un país como la Argentina? Bueno, nada comparable con aquello, ¿no? Obviamente. Con aquella situación. Yo creo que cada momento tuvo su contexto. Había que vivirlo, digamos, en los momentos, en diferentes momentos. Tuvimos situaciones en el kirchnerismo donde se escupía caras de periodistas en la calle, con imágenes en la calle. Y hemos tenido momentos de enorme dificultad de acceso a la información pública. Hoy sigue siendo un problema. A mí me parece que también el momento que estamos transitando ahora está marcado por la intensidad y por nuestra incapacidad de dominar el escenario. Nosotros no estamos, nosotros en general como ciudadanos somos todos como o partícipes necesarios cuando lo miramos y los algoritmos nos vuelven a mostrar todo lo que miramos y entonces todo se va retroalimentando. Me parece que este es un momento de una intensidad tremenda y de un discurso con un nivel de agresividad, y voy a utilizar una palabra de los últimos días, que si hoy hiciéramos la nube de palabras de agresión creo que está arriba, que es odio. Que no nos odian lo suficiente. Bueno,
ya el odio está de base, entonces ahora tiene escala, ¿no? Lo vamos graduando, más o menos, pero hay odio. El odio no se discute y eso es tremendo. O sea, no es posible que no discutamos una base de odio. No debemos discutir eso. De ahí para arriba todo, no, no lo suficiente, pero, ajá, ¿qué? ¿Y qué sería lo suficiente? ¿A dónde puede llegar esto? Nosotros se lo dijimos en una reunión a algunos funcionarios. ¿Ustedes son capaces de dimensionar lo que puede hacer con este mensaje un fanático mañana en la calle? No hay respuestas a eso, pero puede haber consecuencias. Es muy grave, muy grave. Hablando de gravedad, ¿qué es más grave? ¿Que cuando se da un mensaje como ese se generalice y no se den nombres puntuales o que se den nombres puntuales? Bueno, la generalización siempre es a base injusta. Todo es grave. La generalización mete a todos en la misma bolsa y nosotros, yo creo que, a ver, cuando hablamos de odio no corresponde para nadie. Porque además, ¿qué tenemos para discutir si nos odiamos? Ya no, es irreconciliable. Bueno, pero es la base del discurso, es extremo, ¿no? La lógica amigo y enemigo. Hace unos días, el año pasado creo que fue en una presentación, un dirigente en la presentación de una fundación dijo esto de que la derecha y la izquierda dejaba entrever esto, no lo dijo en estos términos, pero era, la derecha y la izquierda tienen lógica, ¿no? El problema es el gris. El gris es al que hay que atacar, porque el gris es el impredecible. Puede estar en el centro un poco más acá, puede estar en el centro un poco más allá, pero el gris piensa, no está, piensa en un sentido más variable, ¿no? No está encasillado. Es menos previsible, si querés. Ahí tenés similares porcentajes de votos para un partido o para el otro, dependiendo del timing. Exacto. Ese gris es en el que están ubicados muchos periodistas a los que hoy se ataca. Es muy curioso porque buena parte de los discursos del momento están basados en hechos que fueron constatados por periodistas, no desde el sector político. Ni siquiera llegaron a la justicia ni a ningún organismo anticorrupción motorizado por muy poquitos, por actores de la política. Ha sido el periodismo el que ha mostrado o puesto en muchas situaciones en blanco sobre negro lo peor de los últimos años en materia política, en materia institucional, porque también hay mucho de los errores legislativos y mucho del Poder Judicial, que también es otro gran tema. Y sin embargo, muchas veces me pregunto, debo decirlo, si lo que quieren es terminar de callar al periodismo para que deje de mirar lo que también está pasando en estos días. Quizás no sea nada, quizás sea un montón. Pero alguien tiene que estar con esa mirada, otra vez, para decantar el momento político, ¿no? Y eso me parece que es lo que molesta, que alguien lo esté mirando. Uno de los primeros comentarios, yendo a redes sociales, me causa gracia porque el primer comentario que me aparece a la publicación del comunicado de FOPEA manifestando el resultado del monitoreo 2024, el primer comentario que aparece es: con comunicados ya no nos alcanza. Hay que hacer algo más. Y la pregunta es, ¿se puede hacer algo más? Bueno, eso es súper interesante porque debo decir así honestamente que es nuestro debate todos los días. Yo creo que siempre se puede hacer algo más y de hecho lo hacemos. Podemos ir, pero siempre sobre la base del diálogo, ¿no? Mira, nosotros tenemos, el año pasado a mí me impresionó mucho, estoy cerrando el mandato en diciembre de este año, va a ser el cuarto año en la presidencia de FOPEA y antes estuve en la vicepresidencia con Fernando Ruiz. Y la verdad es que me llama la atención que hay toda una situación como si antes los comunicados funcionaban y había una alerta muy fuerte. Hoy hay, de hecho anoche el comunicado, estos últimos días, no fue en las últimas horas, lo de Santiago Caputo, por ejemplo, que salió de noche, se planteó una escalada a partir de ese comunicado de rebote muy importante. Nos pasa a veces cuando salimos en situaciones que digamos que están ahí, ¿no? Que en flagrancia diría los códigos, ¿no? Eso es un tema. El año pasado nos llamaron de muchas embajadas para conocer nuestra mirada sobre la situación de libertad de expresión de Argentina.
Yo estuve hace 2 años en México en una reunión de Voces del Sur, año y medio, con el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todavía no había ganado el presidente Milei. Estaba ganando en primera vuelta, no había sido la elección definitiva y estábamos en una reunión donde estaba Venezuela, estaba México, estaba Guatemala, estaba Nicaragua. Y en un momento hablábamos todos de la situación de nuestros países y en ese momento el relator dijo, bueno, yo quiero escuchar la situación de la perspectiva de Argentina. México hablaba de homicidios constantes de periodistas. Tremendo. Y yo dije, comparado con eso no hay, digamos, no tenemos mucho para decir, afortunadamente. Dijo, sí, pero me gustaría ver cómo ven ustedes la situación a futuro. Y la verdad es que todo lo que yo haya dicho en ese momento, que fue bastante elemental, debo decir, era nada comparado con lo que vino después. Sin embargo, los brasileros, por ejemplo, las organizaciones periodísticas de Brasil nos decían, o de El Salvador, nos decían, miren con cuidado, fíjense el discurso. Hay un manual, hay una manera de hacer las cosas. Hay esto de instigar, de hablar de odio, de decir son una basura, no sirven más. Después cada uno le agrega su perfil. Acá está el perfil de los mandriles, o digo, cada uno le va agregando lo suyo, ¿no? Por país. Pero digo, el paraguas es más o menos el mismo. Y la verdad es que es tremendo ver que nada es casual, ¿no? A mí eso me impresionó mucho. Creo que se puede hacer más. Se puede seguir dialogando y hay que ser estratégicos en no entrar en la pelea, porque nosotros no estamos para batallar, por lo menos nosotros entendemos que no es así. De hecho, les hemos dicho una y mil veces, yo he enviado notas al vocero presidencial que nunca nos recibió, estamos disponibles para reunirnos cuando quieran. Nos juntamos en algún momento con la ministra Bullrich, con el ex secretario de prensa, Serenellini, que tenía bastante poca incidencia en las definiciones finales. Bueno, de hecho, poco tiempo después salió del cargo. Pero sí es cierto que creemos que hay más para hacer, sí, claro. Paula, muchísimas gracias por sumarte. Probablemente nos volvamos a ver más allá, Ojalá. En otros ámbitos, más allá de otros ámbitos, nos volvamos a encontrar acá, porque este tema no se agota y es un tema que es global, es mucho más Total. que Argentina, es global. Así que, bueno, acaban de escuchar a Paula Moreno Román, excelente periodista y presidenta del Foro para el Periodismo de Argentina, FOPEA. Enseguida volvemos con un poquito más de Es Más Complejo. Les cuento una historia que, más que historia, es admiración, que ocurrió de verdad. Estamos hablando voy a hablarles de dos personajes básicos y elementales de la cultura popular moderna, como lo son Woodward y Bernstein. Dos periodistas de Estados Unidos, dos periodistas que investigaron el caso Watergate. Dos periodistas que fueron señalados, y son señalados todavía, como, bueno, los que hicieron renunciar a Nixon. Ningún periodista hace renunciar a ningún político, jamás, nunca. La política, en todo caso, ante la exposición de esos datos, llevó a que la única salida que encontrara Nixon fuera la renuncia. Un presidente que había atacado fuerte a la prensa. Están las cintas disponibles, porque Nixon, en su paranoia, también tenía el tema de grabar todas sus conversaciones. Y están las cintas disponibles para saber qué opinaba de los periodistas y las cosas que decía de los periodistas. En privado, también las decía en público. Entre los nombres, está bien, es fácil referenciarse en esos dos periodistas, parece que estuviéramos hablando de excepciones. Estoy hablando de periodistas que con su salario podían sostener una familia, que podían dedicarse 24/7 a la investigación de un caso puntual y ahondar y ahondar y ahondar en datos y en cotejarlos y en chequearlos y ultra chequearlos. La publicación de esa investigación no fue cosa de un día para el otro. Hubo mucho miedo y mucha tensión de los propios editores sobre la investigación de estos dos personajes. Pero vuelvo al punto anterior. Podían dedicarse 100%
a esa tarea porque tenían un sueldo que les permitía sostener una familia. No es una crítica salarial lo que estoy haciendo, sino es cuánto tiempo le podemos dedicar a algo para después bancarse las represalias o no de las consecuencias que tenga esa investigación. En la Argentina, el salario mínimo de un trabajador de prensa supera el 10% al salario mínimo vital y móvil. Estamos hablando de números muy bajos. Escuchamos recién a nuestra entrevistada que ningún periodista vive de un solo trabajo. Si Woodward o Bernstein hubieran tenido que salir corriendo de la redacción para irse a la radio, de la radio a la tele, de la tele a grabar otra cosa, de ahí a un blog, de ahí a grabar un podcast, de ahí a hacer un streaming, si hubieran sumado todo eso, yo no sé si hubieran podido sacar una investigación del peso que sacaron. Lo dudo mucho. O mi columnista favorito de los Estados Unidos, Hamill, tenía la costumbre de 10 minutos antes de escribir su columna salir a charlar con la gente y podía elaborar una columna con el termómetro social, porque tenía un sueldo que le permitía mantener a su familia y sus gastos cotidianos. Esa persona también fue un blanco habitual, en menor escala, no lo registramos en la Argentina, porque su blanco era la gobernación de Nueva York y recibía los palos de la política de Nueva York. La relación en la Argentina de los medios con el poder siempre ha sido de tensión. Está bien que así sea en democracia. No creo que esté bueno recordar que los mejores momentos de mayor peso del periodismo sea durante la dictadura. Que en democracia tengamos que pensar todo el tiempo ¿a qué interés responde un periodista cuando dice lo que dice? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Desde dónde lo dice? ¿Quién le está pagando? ¿Por qué recibe un sobre ensobrado? Yo no sé si la gente registra qué significa decir ensobrado, porque una persona dice que el cielo es celeste. Honestamente no lo sé. ¿Hay corrupción? No sé. Si tienen los nombres, vayan y carguen contra esas personas. Pero la generalización por un error o la generalización por que no gustó lo que se dijo o porque no gusta lo que se opina, es un poco democrático. Muy poco democrático. Y también está la masividad. Y todo lo que viene atrás del ataque, o si no quieren llamarla del ataque, de la expresión, de la transmisión por escrito de una idea, atrás vienen un montón de personas a decir un montón de cosas, como si fueran realmente consumidores de medios. Y la verdad es que si todas las personas que critican a los periodistas fueran consumidores de medios, probablemente los medios no estarían en crisis. Cuando comparamos los números que se mueven en los medios, surgen dos factores principales. Número uno, ¿por qué tanto miedo si ya no nos consume nadie? Número dos, si tanta gente opina, ¿por qué estamos en crisis? ¿Tanto nos consumen? Las dos cosas a la vez es un poco contradictoria. La libertad de expresión en lo particular sigue siendo un ejercicio sano, sigue existiendo. Hay países que la pasan mucho peor que la Argentina. La matanza de periodistas en México es brutal, descomunal y desde hace años. Pero Argentina se compara con sí misma. Y parafraseando a lemas de otros medios de otros países, la democracia empieza a padecer y a desaparecer en la oscuridad. Donde ponemos la luz, la democracia mejora. No me subo a un pedestal, no me subo a un pony, no me subo a un caballo, simplemente digo que en honor a mis colegas que realmente se juegan el pellejo, los que hacen las tareas de investigación realmente poderosas, las más pesadas, las que más tiempo requieren en contra de lo que ellos pueden darle por la cantidad de trabajo que tienen que afrontar para poder sostener una familia, en nombre de todos ellos, es que hicimos esta entrevista para tratar de dilucidar en qué lugar se encuentra la libertad de expresión en la Argentina y hacia dónde vamos. ¿Dónde estamos? Podríamos estar mejor y no está tan mal. ¿A dónde podría terminar? Es el serio problema que
tratamos de imaginarnos como un mundo feliz. Esto es más complejo en el canal de la ciudad con el tema del día, libertad de expresión. Mi nombre es Nicolás Luca y los espero en nuestra próxima misión.